con la rendición de Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el foco dejó de estar únicamente en sus líderes capturados. El verdadero dilema surgió con los técnicos y científicos que habían alimentado la maquinaria bélica. Criminales por su participación en el régimen, pero también depositarios de conocimientos estratégicos, fueron vistos con recelo y a la vez con codicia. En medio de ruinas y archivos ocultos, los aliados descubrieron proyectos que situaban a Alemania a la vanguardia de la ciencia, entre ellos el V2, el primer misil balístico de largo alcance, y arsenales de gas nervioso capaces de aniquilar ejércitos enteros. Lo que comenzó como una misión de registro pronto se transformó en una pugna entre vencedores. Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido comprendieron que el botín más valioso no eran los territorios ni los caudillos capturados, sino las mentes capaces de diseñar armas del futuro. De esa competencia surgió una operación secreta que cambiaría el rumbo de la Guerra Fría, la Operación Paperclip. Este documental revela cómo muchos de aquellos científicos, pese a haber sido criminales de guerra, terminaron convertidos en arquitectos del poder militar y espacial de Estados Unidos. El hallazgo del V2, la tecnología que anticipó la Guerra Fría. En la primavera de 1945, mientras Alemania se desmoronaba, los ejércitos aliados avanzaban entre ciudades arrasadas, campos de concentración y fábricas de trabajo forzado. A cada paso quedaban al descubierto no solo los crímenes del régimen, sino también instalaciones científicas ocultas que revelaban otra dimensión de la guerra, la batalla por el conocimiento. Equipos especializados del Combined Intelligence Objectives Subcommittee se apresuraban a registrar cada hallazgo, conscientes de que lo encontrado no solo serviría como prueba de atrocidades, sino también como posible herramienta para el futuro. El 11 de abril, soldados de la 104ª División de Infantería penetraron en los túneles de Nordhausen. Entre ellos estaba John Risen Jones Jr., con una cámara Leica en mano. Lo que esperaba ser un día más de combate se convirtió en una experiencia imborrable. Cuerpos apilados en el suelo, prisioneros reducidos a sombras de sí mismos y un silencio roto solo por lamentos apagados. Poco después llegó el oficial holandés William J. Almans, quien describió la desnutrición extrema y la tuberculosis que segaban vidas cada hora. Allí, entre la devastación, un hallazgo aparentemente menor cobraría gran importancia. Una lista telefónica con nombres de técnicos e ingenieros del Reich. Ese documento planteaba de manera directa una pregunta que ya flotaba en el aire. ¿Qué hacer con ellos? La misma cuestión se repetía en cada nuevo descubrimiento. En Geraberg, oculto entre bosques, apareció un complejo con laboratorios y establos de experimentación animal que vinculaban a Kurt Blome, médico encargado de programas de guerra biológica. Más al norte, en Wolkenrode, bajo la fachada de simples granjas, se escondía el centro aeronáutico más avanzado del mundo. El ingeniero Adolf Bussmann reconoció que aquel instituto llevaba funcionando una década. Los especialistas de la Operation Lusty intervinieron de inmediato y ordenaron trasladar todo su material a Estados Unidos, conscientes de que en la carrera contra la Unión Soviética cada minuto contaba. Mientras tanto, la cúpula nazi se hundía en intrigas y desesperación. Hitler permanecía recluido en su búnker, Speer lograba despedirse de un dictador agotado, e Himmler tanteaba planes de fuga a través de países neutrales. Sin embargo, para los aliados, lo esencial ya no estaba en los jerarcas, sino en los hombres de ciencia. La liberación de Dachau lo confirmó. Junto a miles de prisioneros y cadáveres apareció un laboratorio de la Luftwaffe con frascos que contenían tejidos humanos e insectos conservados. El joven médico Marcus J. Smith registró el sufrimiento de los supervivientes sin imaginar que algunos responsables de esos experimentos terminarían trabajando en programas de investigación estadounidenses. El derrumbe del Reich aceleró capturas clave. Varios médicos y técnicos cayeron en manos soviéticas o británicas, mientras los responsables del V2 buscaban un camino propio. Ese misil, considerado el primer proyectil balístico de largo alcance de la historia y creado para golpear ciudades aliadas, había sido desarrollado por Werner von Braun bajo la dirección de Walter Dornberger. Ambos optaron por entregarse a los estadounidenses, convencidos de que su conocimiento era un salvoconducto. Fue Magnus von Braun, hermano del ingeniero, quien se presentó en un puesto aliado para negociar. Esa misma noche el grupo fue trasladado a Reutte, donde fueron fotografiados y tratados con deferencia. Werner se presentó como el creador del V2, omitiendo cualquier responsabilidad en el uso de mano de obra esclava. La red alcanzó también a la industria química.
Hermann Schmitz, director de IG Farben, fue arrestado en una vivienda modesta con documentos que lo vinculaban a las altas esferas del régimen. Georg Rickey, exdirector de Nordhausen, fue hallado en una mina de sal y, en un intento por asegurarse un futuro, entregó a los estadounidenses cajas con planos del V2. Incluso Himmler trató de escapar bajo una identidad falsa, pero fue reconocido en un campo británico. Portaba cápsulas de veneno y durante un examen médico mordió una de ellas para acabar con su vida. El rostro más temido del régimen desaparecía, pero el aparato científico permanecía intacto, ahora bajo control de los vencedores. La guerra tocaba a su fin. Los jerarcas nazis se disolvían entre arrestos, juicios y muertes, pero los científicos quedaban como un botín de incalculable valor. La gran incógnita era qué hacer con ellos. Juzgarlos como criminales o incorporarlos al servicio de sus antiguos enemigos en nombre del progreso. De esa tensión nació, en silencio, una operación clandestina que marcaría el rumbo del mundo tras 1945. La Operación Paperclip. Nordhausen y Bleicherode, el hallazgo que cambió la estrategia de Estados Unidos. Sobre el papel, la misión aliada parecía clara: desarmar, desmilitarizar y desnazificar Alemania. Pero en la práctica las fronteras resultaban difusas. El teniente coronel John O'Mara, del CIOS, advirtió que no podía repetirse el error de 1918, cuando la prohibición de la aviación alemana no impidió que en 2 décadas la Luftwaffe se convirtiera en la fuerza aérea más poderosa de Europa. Esta vez, ignorar el potencial científico resultaba impensable. Según las órdenes iniciales, toda investigación debía cesar, y los especialistas fueron internados en centros de custodia repartidos por Europa. Más de 1.500 quedaron bajo vigilancia, separados de los prisioneros de guerra comunes. En Baviera se encontraban Werner von Braun y Walter Dornberger. Otros grupos estaban diseminados por Austria, Francia y bases navales. Había expertos en cohetes, médicos, ingenieros y químicos. Eisenhower, consciente de lo que estaba en juego, pidió instrucciones a Washington: retenerlos, liberarlos o utilizarlos. La respuesta tardó en llegar y carecía de un plan definido. En ese vacío surgieron iniciativas paralelas. En el Pentágono, el general Kenneth Wolf insistía en no perder tiempo. Defendía que trasladar científicos y equipos a Estados Unidos no solo impediría un resurgimiento alemán, sino que también impulsaría la industria norteamericana. Aunque Lucius Clay, entonces vicegobernador militar de la Alemania ocupada, lo consideró prematuro, Wolf viajó a Nordhausen. Allí, frente a los restos del programa V2 en los túneles de la Mittelberg, se convenció de que la explotación de la ciencia nazi debía comenzar de inmediato. Ese escenario fue asumido poco después por el joven oficial Robert Staber, al frente de la Special Mission V2, una unidad aliada creada específicamente para localizar y trasladar la tecnología de cohetes alemanes. Él mismo había sobrevivido en Londres a 2 impactos de estos misiles y conocía de primera mano su poder destructivo. Por eso, cuando llegó a Nordhausen, se dedicó a coordinar la recolección de toneladas de piezas y documentos que serían enviados a Estados Unidos. Sin embargo, era consciente de que, sin planos ni ingenieros, todo aquel material no pasaba de ser un cúmulo de chatarra. Durante días, recorrió aldeas de la región montañosa del Harz, intercambiando cigarrillos por pistas que lo acercaran a los especialistas del proyecto. El tiempo jugaba en su contra. En pocas semanas, el control de la zona pasaría a manos soviéticas, y con ello, el riesgo de perder el botín científico aumentaba de manera irreversible. Pese a ello, no todos en el entorno aliado compartían esa urgencia. El físico H.P. Robertson, asesor de Eisenhower, reconocía el valor de los cohetes pero rechazaba dar privilegios a quienes habían servido al nazismo. Formado en Princeton junto a Einstein, creía que los científicos alemanes habían tenido la obligación moral de resistirse a Hitler. Para él, trabajar ahora con ellos era legitimar su pasado. No obstante, la amenaza soviética lo hizo ceder. Terminó autorizando a James Staber, oficial de artillería responsable de evaluar el programa de cohetes capturados, a seguir adelante y le entregó una pista crucial. Gran parte de los documentos del V2 podía estar oculta en una mina de sal en Bleicherode, en la zona central de Alemania. Mientras Staber seguía esa pista, Robertson viajó al sur, a Garmisch-Partenkirchen, donde Werner von Braun, su jefe Walter Dornberger y otros ingenieros estaban internados en cuarteles relativamente cómodos. En contraste con la devastación del país, ellos vivían rodeados de montañas verdes y buena comida.
Al principio hablaron con franqueza, esperando que eso acelerara su traslado a Estados Unidos, pero al ver que no había garantías comenzaron a callar. El coronel Walter Jessel observó cómo Dornberger ordenaba retener información. Revelar demasiado podía acarrear acusaciones por el uso de mano de obra esclava. Arthur Rudolph, responsable de la planta subterránea de Mittelberg, lo sabía bien. Sus interrogadores lo describieron como un nazi convencido, pero él confiaba en que su experiencia pesaría más que su pasado. Incluso empezó a estudiar inglés. En paralelo, Staber localizó los planos en Blecherode. El hallazgo era monumental, pero el calendario lo convertía en una carrera contra el reloj. Todo debía evacuarse antes del 1 de junio, cuando la zona pasaría a manos soviéticas. Desde allí partió hacia París, donde expuso ante el coronel Joel Holmes la urgencia de actuar sin demora. No bastaba con documentos, había que trasladar también a los ingenieros. Si Estados Unidos quería dominar la tecnología de cohetes, debía incorporarlos cuanto antes. El cable que envió desde París fue breve pero contundente. Informaba que más de 400 especialistas de Peenemünde estaban bajo custodia y advertía que su conocimiento situaba a Alemania décadas por delante de Estados Unidos. Añadía además un dato inquietante. Un V2 perfeccionado podía llegar a cruzar el Atlántico. El mensaje era inequívoco. Había que actuar con urgencia para impedir que ese capital humano terminara en manos soviéticas. Los documentos hallados fueron enviados primero a París y luego a Aberdeen, en Maryland, donde serían analizados. La operación se declaró un éxito, pero para Staber era apenas el inicio. Regresó a Nordhausen y con ayuda de von Braun organizó la evacuación de los ingenieros. Tropas estadounidenses recorrieron aldeas con listas de nombres, ofreciendo transporte a familias enteras antes de la llegada soviética. Las escenas en las estaciones fueron caóticas. Más de 1 millar de personas esperaban ser embarcadas y muchos refugiados intentaban mezclarse entre los convoyes. Los soldados tuvieron que contener a la multitud y garantizar que solo los autorizados subieran. Al mismo tiempo, Staber y su colaborador Porter recuperaron otro escondite en Bad Saxa, donde Dornberger había enterrado cajas con información sensible. También esas terminaron en la zona americana. Cuando el Ejército Rojo entró en Nordhausen, encontró intacto el complejo subterráneo. Los ingenieros que no aceptaron la oferta estadounidense fueron reclutados por Moscú. El legado científico del Reich quedaba así dividido entre dos potencias destinadas a convertirse en rivales. En Washington, sin embargo, la política seguía siendo ambigua. No existía un marco legal claro. Casos como el del ingeniero Herbert Wagner, trasladado en secreto a Estados Unidos, demostraban que la urgencia técnica se imponía a cualquier escrúpulo moral. El hallazgo del submarino U-234, cargado con materiales nucleares destinados a Japón, reforzó además la idea de que cada científico capturado podía inclinar la balanza mundial. Lo que había comenzado como operaciones improvisadas en Nordhausen se transformaba en un plan de mayor alcance. Aún sin nombre oficial, la futura operación Paperclip ya estaba en marcha. Harry Armstrong y Leopold Alexander, dos visiones opuestas sobre la ciencia nazi. Mientras los ingenieros de cohetes eran trasladados a territorio aliado, otra rama de la ciencia nazi atraía atención inmediata: la medicina. Los médicos de la Luftwaffe habían llevado a cabo experimentos sobre el cuerpo humano en frío extremo, altitud o descompresión, y ahora sus resultados, antes ocultos, podían convertirse en un recurso para la aviación estadounidense. En este escenario aparecieron dos figuras con visiones opuestas. Por un lado, Harry Armstrong, médico militar estadounidense convencido de que la experiencia alemana debía aprovecharse. Por el otro, Leopold Alexander, psiquiatra judío que había huido del nazismo y que ahora, como investigador aliado, debía documentar los crímenes médicos. Entre ambos se abrió una tensión que definiría el futuro de Hubertus Strugold, director de la medicina aeronáutica del Reich. Armstrong lo conocía desde congresos internacionales en los años 30, y tras la guerra llegó a Berlín decidido a localizar a los médicos de la Luftwaffe. Pronto supo que Struckhold se había trasladado a Göttingen y confiaba en poder reclutarlo como colaborador. Lo veía como un científico valioso, no como un sospechoso. Sin embargo, para Alexander la situación era distinta. El nombre de Struckhold figuraba ya en la lista de criminales de guerra y su misión consistía en interrogar a esos mismos médicos por su participación en los experimentos de Dachau. El recorrido de Alexander lo llevó primero a Múnich, donde interrogó a Georg August Welz, un médico de la Luftwaffe que afirmaba haber trabajado en experimentos para rescatar a pilotos expuestos a la hipotermia.
presentaba sus estudios como investigaciones humanitarias realizadas en animales. Sin embargo, sus evasivas y las instalaciones improvisadas que mostró despertaron dudas. En un establo rural, Alexander encontró cubas de madera que, según Wells, se habían usado con animales grandes. Una sola mirada le bastó para comprender que en realidad solo podían albergar cuerpos humanos. En su diario escribió que estaba ante un montaje para ocultar la verdad, prisioneros usados como cobayas. Poco después, testimonios confirmaron sus sospechas. En Dachau, 3 supervivientes relataron lo ocurrido. El sacerdote polaco Leo Michalowski describió cómo había sido sumergido en agua helada y obligado a ingerir alcohol en un intento de reanimación. Experimentos mortales disfrazados en informes con un lenguaje engañoso. Los supuestos cerdos adultos eran, en realidad, seres humanos. Por esas mismas fechas, Armstrong veía en Struhhold a un hombre capaz de impulsar la medicina aeronáutica estadounidense, aunque Alexander encontraba cada vez más pruebas que señalaban a su entorno. Documentos hallados en los archivos de Himmler vinculaban a colaboradores cercanos de Struhhold con Dachau. Aunque él no aparecía como ejecutor directo, los informes sugerían que había encubierto lo ocurrido. Otros médicos reforzaban la sospecha. Uno de ellos confesó entre lágrimas que había rechazado participar porque se consideraba demasiado blando, admitiendo así que los proyectos se discutían en círculos oficiales y no eran simples iniciativas aisladas. El punto decisivo llegó cuando Alexander accedió a cartas de Sigmund Rascher dirigidas a Himmler. En ellas se detallaban experimentos de presión y congelación realizados en Dachau, con planes de trasladarlos a Auschwitz y ampliarlos. Incluso se mencionaba una película proyectada en el Ministerio del Aire, donde altos funcionarios habían presenciado los ensayos. Entre los organizadores figuraba un estrecho colaborador de Struhhold. Con ello, la tensión aumentaba. Para Alexander, los médicos de la Luftwaffe habían cruzado la línea entre ciencia y crimen. Para Armstrong, seguían siendo piezas clave en el futuro de la aviación. Cuando Struhhold fue finalmente interrogado en Göttingen, los informes resultaron opuestos. Alexander lo describía como encubridor, mientras que la Fuerza Aérea estadounidense y británica lo presentaban como un científico de gran valor. Su destino quedó atrapado en esa tensión irresuelta, anticipando cómo médicos nazis pasarían de sospechosos a colaboradores en programas secretos. En otro frente de investigación, la atención aliada se dirigía a la química. La caída del Reich reveló arsenales hasta entonces desconocidos. En los bosques de Münster Nord aparecieron miles de bombas cargadas con tabún, un agente nervioso inédito en Occidente. Poco después, muestras de ese compuesto viajaron en secreto a laboratorios estadounidenses y los análisis confirmaron lo temido. Eran capaces de anular ejércitos enteros en cuestión de minutos. La contradicción era evidente. Roosevelt había calificado el uso de gases como inmoral e inhumano, pero en 1945, con la desmovilización en marcha, el Servicio de Guerra Química de Estados Unidos vio en esas sustancias la oportunidad perfecta para justificar su continuidad. Cientos de toneladas cruzaron el Atlántico bajo estricta reserva. El siguiente paso fue identificar a los responsables. En castillos y laboratorios requisados, los aliados reunieron a decenas de químicos de IG Farben, el gigante industrial alemán. Entre ellos, Gerhard Schrader explicó cómo su búsqueda de un pesticida agrícola lo había llevado a un hallazgo inesperado, un compuesto 100 veces más letal que cualquier insecticida conocido, convertido después en tabún y más tarde en sarín. Sin embargo, la figura clave no era Schrader, sino Otto Ambros. Químico de formación y directivo de IG Farben, había pasado de investigador a convertirse en uno de los gestores más influyentes del consorcio. Bajo una apariencia cordial y casi provinciana, fue él quien seleccionó Auschwitz para levantar el complejo de Buna, justificando la elección en sus recursos y, sobre todo, en la abundancia de mano de obra esclava. Las actas internas mostraban sus negociaciones con Himmler para garantizar un suministro constante de prisioneros. Al mismo tiempo, coordinaba la producción de agentes nerviosos en Jendorf y Dichernfurt. Su conocimiento era esencial, desde la síntesis de los gases hasta el diseño de cubas recubiertas de plata para evitar la corrosión. Los aliados lo sabían bien. Por eso, Ambros no fue tratado como un prisionero común, sino como colaborador en interrogatorios especiales. Sus respuestas abrían puertas a equipamientos y planos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Así, en cuestión de días, un sospechoso de crímenes contra la humanidad podía convertirse en recurso estratégico.
El caso de Ambrose lo muestra con claridad. Mientras organismos como Fiat o CIOS lo señalaban como criminal, él se instalaba en villas cercanas a Heidelberg, rodeado de atenciones, e incluso exigía la liberación de otros químicos a cambio de colaborar. Cuando la presión aumentó, buscó apoyo en la zona francesa y ofreció información a cambio de protección. Para algunos era un criminal irrenunciable, para otros un recurso demasiado valioso. Informes posteriores señalaron que oficiales del Servicio de Guerra Química facilitaron su liberación y lo conectaron con representantes de la industria privada. En 1945, en reuniones celebradas en Heidelberg, Ambrose ya discutía con intermediarios de Dow Chemical sobre las aplicaciones del conocimiento acumulado en Farben. La frontera entre ciencia, negocio y crimen se volvía cada vez más difusa. Mientras tanto, la atención aliada se desplazaba también hacia la biología. En el mismo centro donde se interrogaba a los químicos apareció el nombre de Kurt Blome, subdirector de Sanidad del Reich. Al principio negó cualquier responsabilidad, pero pronto ofreció otra versión. Según él, fue Himmler quien lo presionó para investigar la peste bubónica, obsesionado con emplearla como arma y al mismo tiempo desarrollar una vacuna experimental probada en prisioneros. Documentos y testimonios apuntaban a instalaciones en Nesselstedt y Geraberg, donde Blome coordinó laboratorios preparados para pruebas con animales y, según sospechaban los investigadores, también con personas. Himmler impulsaba proyectos de mayor alcance. Virus capaces de atacar cultivos, ganado o poblaciones civiles. Se discutieron enfermedades como tularemia, fiebre aftosa o influenza, aunque Blome advertía que un brote descontrolado pondría en riesgo a los propios soldados alemanes. El programa llegó incluso a ensayar variantes de peste bovina en la isla de Riems, donde se rociaron campos con reses sanas. Al final de la guerra, el Ejército Rojo capturó intactas esas instalaciones junto con las cepas, lo que significaba que la Unión Soviética pasaba a controlar un arsenal invisible, quizá más temible que las propias armas químicas de Farben. Albert Einstein denuncia públicamente la Operación Paperclip. Al otro lado del Atlántico, las autoridades norteamericanas ya no se centraban únicamente en documentar crímenes, sino en asegurar el control de aquellos conocimientos. La transición quedó marcada por un nuevo impulso al programa Paperclip. La caída de los principales jerarcas nazis en Nuremberg coincidió con un giro decisivo en el programa. Mientras las cenizas de los condenados eran arrojadas a un río, en Washington se firmaba una directiva que modificaba el procedimiento de visado para los científicos alemanes. La supervisión del Departamento de Estado quedaba relegada, y era ahora la Comisión de Inmigración la que, en base a informes militares, aprobaría las entradas al país. En la práctica, esto significaba que cualquier información comprometedora podía ser omitida, abriendo la puerta a la llegada de colaboradores directos del régimen. Paperclip dejaba de ser un plan temporal para convertirse en un programa de exclusión. Negar al bloque soviético el acceso a aquellas mentes, incluso si ello implicaba ignorar sus vínculos con el pasado nazi. En pocos meses, más de 200 científicos se encontraban bajo custodia en Estados Unidos. La noticia, filtrada por periódicos de Berlín Oriental, fue recogida por la prensa norteamericana, generando un debate que no tardó en escalar. Para calmar la opinión pública, el Departamento de Guerra decidió ofrecer una versión controlada de los hechos. Organizó jornadas abiertas en Wright Field, la gran base aérea de Ohio dedicada a pruebas de aviación militar, donde se presentaron ingenieros de dirigibles y expertos en turbinas como si fueran simples técnicos, sin referencia alguna a su trabajo durante la guerra. Fotografías cuidadosamente seleccionadas los mostraban jugando al ajedrez, paseando por tiendas o disfrutando del sol en Ohio. La narrativa oficial insistía en que ninguno había sido nazi, que todos eran hombres de ciencia y familia, esenciales para la seguridad nacional. Sin embargo, paralelamente se acumulaban denuncias. Archivos internos señalaban a varios de ellos como miembros de las SA o la SS, e incluso partícipes en la persecución de judíos. Organizaciones como el Congreso Judío Americano o la Sociedad para la Prevención de la Tercera Guerra Mundial acusaban al gobierno de premiar a quienes habían servido al régimen mientras miles de desplazados seguían en campos sin futuro. Eleanor Roosevelt se unió a la crítica y convocó una conferencia en Nueva York, con Albert Einstein como invitado de honor, para reclamar una moratoria en la concesión de visados a alemanes. La presión social contrastaba con la creciente dependencia militar de esos especialistas. En la colina de Wright Field, donde se concentraba la mayoría, empezaron a formarse grupos y rivalidades entre ellos, y las tensiones internas pronto sacaron a la luz el pasado de algunos. Fue así como el nombre de Georg Rickey, antiguo responsable del Mittelwerk, volvió a colocarse en el centro de la polémica.
El nombre de Georg Rickey, hasta entonces un ingeniero más en la nómina de Paperclip, comenzó a convertirse en un problema para el ejército estadounidense. Su experiencia en la construcción subterránea lo había hecho valioso, pues no solo había supervisado el ensamblaje de cohetes en Mittelberg, sino también la edificación de refugios blindados como el búnker de Hitler en Berlín. La robustez de aquella estructura, diseñada para resistir bombardeos continuos, despertaba el interés de los mandos que ya pensaban en la posibilidad de un conflicto con armas nucleares. Rickey era consultado para proyectar instalaciones capaces de mantener el mando operativo en caso de un ataque masivo, una idea que años más tarde daría lugar a complejos secretos como Raven Rock o Mount Weather. Pero mientras en Washington se analizaban sus aportes técnicos, en Wright Field sus conductas levantaban sospechas. Junto a Albert Patton, organizó un lucrativo mercado clandestino de alcohol y tabaco, con la ayuda de su hermana instalada en Ohio. El negocio prosperaba sin que las autoridades intervinieran, pese a que su correo estaba vigilado. La situación derivó en tensiones con otros alemanes, y un altercado trivial con el ingeniero Hermann Nelsen terminó destapando mucho más de lo esperado. Nelsen no solo lo acusó de indisciplina, afirmó que Rickey había participado en ejecuciones públicas en Nordhausen, donde prisioneros fueron colgados en grúas frente a los trabajadores esclavos para infundir miedo. Las denuncias llegaron hasta Washington y un oficial de inteligencia, el mayor Eugene Smith, fue designado para investigarlas. Su labor lo llevó a entrevistar a antiguos colegas de Rickey, primero en Nueva York y después en Fort Bliss, donde muchos de los ingenieros de cohetes residían. El patrón que encontró era inquietante: recuerdos difusos, evasivas y contradicciones entre testigos. Sin embargo, piezas clave como Arthur Rudolph terminaron confirmando, aunque de manera velada, que las ejecuciones habían ocurrido y que las habían presenciado de primera mano. Mientras el caso avanzaba en los despachos, Rickey firmaba un contrato de 5 años con el Departamento de Guerra. Su integración en Paperclip parecía asegurada, hasta que un hallazgo fortuito en Alemania lo cambió todo. El investigador neerlandés William Almans, rastreador de criminales nazis, reconoció su nombre en un pequeño anuncio del Stars and Stripes. Rickey había solicitado la ciudadanía estadounidense. La noticia, llegada de manera casi casual, desencadenó una cadena de comunicaciones que en pocos días alcanzó al Estado Mayor Conjunto. El destino del ingeniero, hasta entonces protegido por su utilidad técnica, estaba a punto de complicarse de forma irreversible. El 19 de mayo de 1947 se emitió una orden de arresto contra Georg Rickey, acusado como principal responsable en el caso de Nordhausen. El ingeniero trató de negar su implicación, asegurando que se trataba de un error de identidad. Sin embargo, antiguos colegas como el médico Karl Rahr confirmaron que se trataba del mismo hombre que había dirigido operaciones en Mittelberg. La decisión fue clara. Su contrato en Wright Field quedó anulado y Rickey fue devuelto a Alemania para ser juzgado en Dachau junto a otros 18 acusados. El juicio por los crímenes de Dora Nordhausen puso sobre la mesa la muerte de miles de prisioneros obligados a fabricar cohetes bajo condiciones infrahumanas. La fiscalía solicitó la presencia de Wernher von Braun como testigo, pero el ejército se negó a trasladarlo, argumentando riesgo de secuestro por parte soviética. La realidad era otra. Von Braun acababa de regresar de Alemania tras casarse con su prima y traerla a Estados Unidos. Tras meses de audiencias, 15 acusados fueron condenados, mientras que Rickey resultó absuelto. El desenlace, inesperado para muchos, quedó sepultado bajo un manto de secretismo. El ejército clasificó todo el expediente, consciente de que una exposición pública pondría en riesgo la legitimidad de Paperclip y de su naciente programa de misiles. Simultáneamente, nuevos especialistas seguían llegando a Wright Field. Entre ellos destacó Siegfried Knemeyer, uno de los pilotos más cercanos a Göring, cuya pericia en navegación aérea fue rápidamente aprovechada por la Fuerza Aérea estadounidense. A pesar de las dificultades de adaptación de su familia en Ohio, su talento lo consolidó como una figura clave en el desarrollo de instrumentos de vuelo. Poco después se incorporó también Walter Dornberger, antiguo jefe del programa de cohetes del Reich. Los británicos lo habían descrito como un hombre peligroso y manipulador, pero en 1947 firmó un contrato con el ejército estadounidense, elaborando informes estratégicos en los que defendía acelerar la investigación de misiles sin atender a principios democráticos ni restricciones económicas. La llegada de estas figuras coincidió con un aumento de las críticas en el ámbito académico. Organizaciones como la Federación de Científicos Americanos, con voces de peso como Hans Bethe y el propio Albert Einstein, denunciaron públicamente que Estados Unidos estaba abriendo sus puertas a nazis convencidos, lo que contradecía los valores por los que se había librado la guerra.
el científico nazi que asesoró a la NASA y al Pentágono en secreto. Las polémicas iniciales en torno a Paperclip pronto quedaron eclipsadas por un nuevo escenario. Con la Guerra Fría en marcha, muchos de aquellos científicos encontraron la ocasión de reinventarse y presentarse como pioneros de una era distinta. Algunos permanecieron ocultos en programas clasificados de armas químicas y biológicas, cuyos archivos se mantuvieron cerrados durante décadas. Otros, en cambio, supieron aprovechar la creciente fascinación por el espacio para presentarse como pioneros de una nueva era. Entre ellos, Walter Dornberger pasó de prisionero considerado peligroso a figura respetada en el sector aeroespacial. En 1950 abandonó la custodia militar para incorporarse a Bell Aircraft en Nueva York, donde llegó a ser vicepresidente y asesor del Pentágono en cuestiones de misiles y armamento espacial. Con frecuencia participaba en conferencias públicas, pronunciando discursos con títulos elocuentes sobre la conquista del espacio, mientras evitaba cualquier mención al sistema de trabajos forzados en Nordhausen. Su autobiografía, publicada en Alemania en 1952 y en Estados Unidos 2 años más tarde, contribuyó a ese lavado de imagen. El V2 aparecía como un hito científico y no como el resultado de la explotación de miles de prisioneros. Su interés por la militarización del espacio lo llevó a impulsar proyectos como el BOMI, un avión cohete pensado para misiones de combate nuclear. Aunque generaba entusiasmo en ciertos sectores, también despertaba suspicacias. Un informe del FBI incluso llegó a describirlo como un hombre capaz de actuar como doble agente, destacando su astucia y capacidad de adaptación. El auténtico rostro público de Paperclip fue, sin embargo, Wernher von Braun. Tras los ensayos en White Sands, el ejército trasladó a su equipo a Huntsville, Alabama, para trabajar en misiles de mayor alcance. Allí, von Braun comenzó a cultivar una imagen de visionario del espacio. En 1952 alcanzó notoriedad con una serie de artículos en Collier's, donde planteaba la inminente llegada de satélites y estaciones orbitales que, advertía, podían ser herramientas de paz o plataformas para portar bombas atómicas. El mensaje conectaba con el imaginario colectivo de una nación que miraba al cielo en plena competencia con Moscú. Pronto extendió su presencia a otros medios. En un artículo firmado bajo su nombre y difundido en revistas nacionales, proclamaba su fe en la democracia y su rechazo al nazismo, construyendo una narrativa de científico apolítico atrapado por las circunstancias. Esa imagen se consolidó cuando Walt Disney lo invitó a participar en la serie Man in Space. Emitido en 1955, el programa fue visto por más de 40 millones de personas y convirtió a von Braun en una celebridad. Ese mismo año, él y varios de sus colaboradores recibieron la ciudadanía estadounidense en una ceremonia pública en Huntsville. En 1958, su equipo lanzó el Explorer I, el primer satélite estadounidense, presentado como la respuesta directa al desafío del Sputnik soviético. En 1960, la historia de Paperclip entró en una nueva fase. Wernher von Braun y alrededor de 120 ingenieros y técnicos fueron transferidos al recién creado organismo que encarnaba la ambición espacial estadounidense, la NASA. Allí, en el Marshall Space Flight Center de Huntsville, von Braun asumió la dirección y se convirtió en el principal responsable del Saturno V, el gigantesco cohete que debía llevar al hombre a la Luna. Entre sus colaboradores destacaba Arthur Rudolph, ingeniero con experiencia en la producción del Kimp 2 durante la guerra, convertido ahora en pieza clave de la organización del proyecto. Para dar cabida a un vehículo de semejante tamaño, el programa eligió como base Cabo Cañaveral, en Florida. Dentro de este complejo se construyó en la isla Merritt el edificio de ensamblaje vertical, una obra monumental supervisada por Bernhard Tessmann, que años antes había trabajado en el Centro de Investigación de Peenemünde. El ascenso de von Braun coincidió con un esfuerzo deliberado por mantener su pasado en penumbra. Nunca hablaba de su pertenencia al partido nazi ni de su rango en las SS, detalles que habrían bastado para invalidar su residencia bajo la Ley de Seguridad Interna de 1950. Tanto él como sus superiores en Washington sabían que la revelación de esos hechos habría puesto en peligro la legitimidad de todo el programa espacial. En la práctica se construyó un relato público donde von Braun aparecía como un científico obligado por las circunstancias, un hombre dedicado a la ciencia que habría trabajado con igual fervor en cualquier país. No obstante, las sombras no desaparecieron del todo. A veces se filtraban en forma de chistes crueles, como aquel comentario sobre la textura de una chaqueta de cuero que recordaba a los experimentos médicos de los campos.
Otras veces emergían en campañas propagandísticas, como el libro publicado en Berlín Oriental en 1963, que lo retrataba con uniforme de las SS y detallaba las condiciones en Nordhausen. La respuesta de la NASA fue tajante. Se acordó que, si surgían preguntas, von Braun debía insistir en que el gobierno estadounidense conocía a la perfección su historial. La Guerra Fría también jugaba su papel. Desde Moscú y Berlín, se difundían relatos que mezclaban verdades y exageraciones para desacreditar al héroe espacial de Estados Unidos. En Occidente, estas denuncias se descartaban como propaganda, aunque contenían elementos ciertos. Para evitar riesgos, cuando se abrió en Alemania un nuevo juicio sobre los crímenes en Dora, la NASA se negó a que von Braun viajara a testificar y arregló que su declaración se tomara discretamente en un consulado estadounidense. El procedimiento quedó sellado y fuera del alcance de la opinión pública. El silencio oficial permitió que su figura se consolidara como la del arquitecto del triunfo lunar. Cuando el Apolo 11 alzó vuelo en 1969, el nombre de von Braun se asoció definitivamente con la hazaña tecnológica más celebrada del siglo. Las preguntas sobre el pasado quedaron relegadas, eclipsadas por la gloria de la bandera estadounidense desplegada en la superficie de la Luna. A finales de los años 40, mientras Wernher von Braun consolidaba su imagen pública, otro de los científicos trasladados por Paperclip avanzaba en un terreno menos visible pero igualmente decisivo: la medicina espacial. Hubertus Struckhold había llegado en 1947 a la Escuela de Medicina de Aviación en la base Randolph, en Texas. Bajo su dirección, un grupo de médicos y técnicos alemanes comenzó a trabajar junto al comandante Harry Armstrong para dar forma a un campo nuevo, todavía visto por muchos como ciencia ficción: la adaptación del cuerpo humano al espacio. En 1948, Struckhold participó en el primer intento de enviar un organismo vivo en un cohete V2. El pequeño macaco Albert fue lanzado desde White Sands en una cápsula diseñada por su equipo. El animal murió durante el vuelo, pero el experimento demostró que era posible estudiar reacciones fisiológicas en condiciones cercanas al espacio. Ese mismo año, Armstrong y Struckhold organizaron en Estados Unidos el primer simposio oficial sobre biología espacial, paso decisivo hacia la institucionalización de esta disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. La creación, en 1949, del Departamento de Medicina Espacial en Randolph fue el punto de partida de un ambicioso programa con proyección a largo plazo. Al ser destinado Armstrong al Pentágono poco después, Struckhold quedó al frente de la investigación, consolidándose como figura central. Desde allí gestionó no solo proyectos médicos, sino también la llegada de más colegas alemanes. Intentó incluso reclutar a médicos que habían sido procesados en Nuremberg, como Siegfried Ruff o Konrad Schäfer. Este último, implicado en pruebas con agua salada en Dachau, acabó trabajando en Texas, aunque sus superiores lo consideraron poco competente, y finalmente abandonó la institución para dedicarse a la empresa privada en Nueva York. Durante los primeros años 50, la escuela adquirió relevancia internacional. Se publicaron artículos sobre los efectos de la ingravidez, la radiación cósmica o la eliminación de fluidos en el espacio, muchos de ellos firmados por científicos Paperclip. Paralelamente, algunos estudios permanecieron bajo clasificación militar, en especial los vinculados a la guerra nuclear. El propio Struckhold sugirió investigar la ceguera instantánea causada por destellos atómicos, lo que derivó en pruebas con animales y con soldados expuestos a detonaciones en Nevada. En paralelo, Struckhold continuó perfeccionando las simulaciones de vuelos espaciales. En 1954 se construyó una cámara presurizada capaz de reproducir condiciones de un viaje a la Luna, diseñada por Fritz Haber. Allí se realizaron pruebas cada vez más largas con voluntarios, incluida una de 7 días consecutivos en 1958, concebida para medir resistencia y desempeño en confinamiento. Para Struckhold, estos experimentos confirmaban que la medicina debía ser considerada un pilar esencial en la futura exploración del cosmos. El experimento de confinamiento con Donald Farrell en 1958 convirtió a Hubertus Struckhold en una figura reconocida más allá del ámbito militar. La presencia del senador Lyndon B. Johnson, quien lo acompañó ante la prensa, fue un símbolo de legitimación pública. Poco después, el propio Johnson lo invitó a Washington junto a decenas de congresistas y altos mandos de la Fuerza Aérea, donde Struckhold presentó en 5 minutos su visión de la medicina espacial como disciplina necesaria para preparar al ser humano frente a un futuro de vuelos más allá de la atmósfera.
Con ese gesto, el médico alemán ingresaba en el círculo de científicos avalados por el poder político estadounidense. Sin embargo, ese ascenso se vio interrumpido por un inesperado recordatorio de su pasado. En 1958, la revista Time lo ensalzaba como pionero de la biomedicina espacial, pero semanas después, el Saturday Review publicó un editorial de Julian Buck Jr., veterano corresponsal de guerra, en el que evocaba los experimentos médicos de los campos de concentración. Buck señalaba a Struckhold como conocedor de las pruebas de congelación realizadas en Dachau, cuestionando así la imagen limpia que había cultivado en Texas. El impacto fue inmediato. La Oficina de Inmigración abrió una investigación, aunque pronto cerró el caso tras recibir garantías del ejército de que Struckhold había sido apropiadamente examinado antes de obtener la ciudadanía. En realidad, ni se consultó su expediente secreto de inteligencia, donde se advertía de su afinidad con el régimen nazi. Ese mismo año, Struckhold compartió protagonismo con Harry Armstrong y Walter Dornberger en un simposio médico celebrado en San Antonio, rodeado de varios antiguos colegas trasladados desde Alemania. Ya como ciudadano estadounidense, comenzó a forjar un relato propio. Publicó numerosos artículos, introdujo términos como bioastronáutica o astrobiología y escribió libros de divulgación. En entrevistas, aseguró haber sido opositor al nazismo, incluso perseguido por Hitler, una reinvención que ignoraba su rango de coronel médico en la Luftwaffe y su cercanía a colegas que sí habían participado en crímenes documentados. Con el paso del tiempo, sus logros científicos y la narrativa cuidadosamente construida oscurecieron las dudas. Aunque en 1973 el cazador de nazis Simon Wiesenthal pidió una investigación sobre su posible implicación en experimentos en Ravensbrück, no se hallaron pruebas concluyentes. El asunto resurgió en la prensa, pero fue nuevamente archivado por las autoridades estadounidenses. Años después, en 1977, la Fuerza Aérea le rindió homenaje dedicándole su Biblioteca de Medicina Aeroespacial en San Antonio, con una placa que lo proclamaba Padre de la Medicina Espacial. El reconocimiento parecía sellar una carrera que, pese a las sombras, había quedado entrelazada con la historia de la conquista del espacio. En contraste con ese reconocimiento en Estados Unidos, en Alemania Occidental los años 60 reabrieron viejas heridas. El inicio del juicio de Auschwitz en Frankfurt, en 1963, marcó un antes y un después. Por primera vez desde el final de la guerra, jueces alemanes escuchaban los testimonios de centenares de supervivientes que narraban en detalle el funcionamiento del campo de exterminio. El proceso expuso públicamente a antiguos guardianes y médicos que, hasta entonces, habían vivido bajo sus propios nombres como ciudadanos respetables. El contraste entre su pasado y su vida cotidiana de comerciantes, farmacéuticos o funcionarios fue un golpe de realidad para una sociedad que había preferido mirar hacia otro lado. Entre los acusados indirectamente señalados apareció un nombre ligado de lleno al legado de Paperclip, Otto Ambros. Aunque ya había sido condenado en Nuremberg por su responsabilidad en el uso de trabajo esclavo en la planta de Buna en Auschwitz y liberado tras menos de 3 años en prisión, su figura resurgió en el juicio de Frankfurt. Llamado a declarar en 1963, Ambros ofreció un relato que minimizaba las condiciones del complejo industrial, describiéndolo incluso como un lugar acogedor. La afirmación resultaba insultante para los testigos presentes, y los periodistas internacionales no tardaron en confrontar las contradicciones con lo que había admitido en 1947. Las pesquisas periodísticas revelaron algo aún más inquietante. Ambros no solo había retomado una vida normal, sino que ocupaba puestos en consejos de administración de grandes compañías privadas y de empresas controladas por el Estado. Los honorarios que recibía provenían, en parte, de fondos públicos, lo que generó indignación en la opinión internacional, especialmente entre corresponsales israelíes. La presión mediática puso en evidencia la complacencia con la que sectores políticos y económicos alemanes habían protegido a un hombre condenado por esclavitud y asesinato. El malestar se trasladó a despachos oficiales. El ministro de Finanzas, Ludger Westrick, lejos de apartarse de la polémica, llegó a interceder en favor de Ambros, circulando entre distintas juntas directivas documentos preparados por su abogado en los que se presentaba como una víctima del régimen nazi más que como uno de sus colaboradores.
En su correspondencia privada, Ambrose reconocía la ayuda de Westrick para recuperar su posición social y se mostraba confiado en mantener sus vínculos con empresas extranjeras, incluidas algunas radicadas en Israel. La exposición pública acabó forzando su salida de varias compañías, aunque nunca se le apartó por completo del entramado industrial y financiero alemán. El caso Ambrose, emergido en plena Guerra Fría, reveló hasta qué punto los intereses estratégicos y económicos podían pesar más que las responsabilidades históricas, y puso de relieve una paradoja incómoda. Mientras en América se glorificaba a los científicos importados, en Europa la memoria de sus crímenes comenzaba a resquebrajar las fachadas de respetabilidad que habían construido tras la guerra. El eco del juicio de Frankfurt no solo removió el pasado en Alemania, también volvió a poner bajo escrutinio internacional a figuras vinculadas a la ciencia nazi. Otto Ambros, cuya vida acomodada tras su liberación había quedado en evidencia, terminó décadas más tarde en el centro de un escándalo aún mayor. En los años 80 salió a la luz que había trabajado como asesor para la empresa estadounidense W.R. Grace, y más grave aún, que había colaborado con el Departamento de Energía en proyectos relacionados con la hidrogenación del carbón. La noticia de que un condenado por esclavitud y asesinatos masivos había sido contratado por el propio gobierno estadounidense provocó indignación en el Congreso y en la prensa. El Departamento de Energía se limitó a declarar que la documentación sobre esos contratos se había perdido, un argumento que resultó difícil de aceptar. El asunto llegó hasta la Casa Blanca. El propio presidente Ronald Reagan recibió un informe de su asesor adjunto de Seguridad Nacional, James W. Nance, en el que se explicaba que Ambrose no había sido un caso aislado, pues había sido requerido también por corporaciones y organismos de distintos países europeos. La defensa oficial se centró en presentar sus conocimientos técnicos como justificación para esas colaboraciones. Ni siquiera el presidente logró obtener información completa sobre el alcance real de los contactos de Ambrose con la administración estadounidense, lo que evidenció lo profundamente enterradas que seguían las huellas de la operación Paperclip. Mientras Ambrose mantenía su papel de consultor privilegiado, otro de los médicos del Tercer Reich, Kurt Blom, vivía una trayectoria distinta. En 1962, médicos de la Universidad Karl Marx en Leipzig publicaron una carta abierta denunciando su pasado como responsable de investigaciones biológicas y su implicación en experimentos con seres humanos. El texto lo señalaba directamente ante la opinión pública alemana y Blome respondió en una entrevista radiofónica insistiendo en su inocencia y culpando a Walter Schreiber de haber fabricado acusaciones en su contra. El Ministerio Público en Dortmund abrió entonces una investigación que sacó a relucir un documento de 1942, en el que Blom proponía la solución especial para decenas de miles de polacos enfermos de tuberculosis, un término que en el lenguaje nazi significaba exterminio. Pese a la contundencia del escrito, Blom recurrió al mismo argumento que en Nuremberg: la ausencia de pruebas de ejecución de la orden. Con esa justificación el caso fue archivado y Blom continuó ejerciendo como médico hasta su muerte en 1969, alejado de cualquier consecuencia legal. Estos episodios reflejaban las contradicciones de la posguerra. Mientras unos científicos convertían su pasado en trampolín hacia posiciones de prestigio en Estados Unidos, otros reaparecían en la escena pública solo para recordar hasta qué punto la justicia había sido parcial y selectiva. Archivos de Harvard exponen médicos vinculados a asesinatos disfrazados de ciencia. La expulsión de Arthur Rudolph y la controversia en torno a Hubertus Strughold marcaron un punto de inflexión en la forma en que la sociedad estadounidense empezaba a revisar su propio pasado reciente. Durante décadas, la narrativa oficial había presentado a los científicos de la Operación Paperclip como figuras técnicas, desligadas de responsabilidades políticas o criminales. Sin embargo, las investigaciones del Departamento de Justicia, sumadas a la persistencia de periodistas y sobrevivientes, demostraron que bajo esa fachada había historias ocultas que comprometían seriamente la legitimidad del programa. El clima cultural de los años 70 y 80 también favoreció este despertar. Las audiencias del Congreso sobre criminales de guerra descubiertos en suelo norteamericano pusieron en evidencia la negligencia de las instituciones encargadas de filtrar a los inmigrantes. De ese esfuerzo nacería la Oficina de Investigaciones Especiales, que dedicaría sus recursos a identificar y, en lo posible, enjuiciar a quienes habían eludido la justicia. Paralelamente, la emisión televisiva de Holocaust en 1978 alcanzó a millones de hogares y generó una toma de conciencia sin precedentes en la opinión pública.
Muchos ciudadanos que nunca habían reflexionado sobre el genocidio empezaron a cuestionar qué significaba realmente haber acogido a antiguos nazis en nombre de la seguridad nacional. En ese contexto surgió la figura de Eli Rosenbaum, un joven abogado que pronto se convertiría en uno de los principales investigadores de criminales de guerra en Estados Unidos. La casualidad quiso que, hojeando libros en una librería de Cambridge, encontrara dos obras cuyas páginas lo impactaron profundamente: el testimonio de un superviviente del campo de Dora y una historia celebratoria de la conquista espacial que mencionaba con ligereza a Arthur Rudolph. La yuxtaposición de esas lecturas lo llevó a cuestionar la forma en que se había blanqueado la trayectoria de muchos ingenieros del Reich. Su reacción no fue solo intelectual. En adelante dedicaría su carrera a destapar esas contradicciones. El caso Rudolph fue el primero en revelar a gran escala que el sueño espacial norteamericano había tenido raíces en túneles donde miles de prisioneros murieron trabajando como esclavos. Pero no sería el último. A partir de entonces, cada nombre asociado al programa Paperclip quedó bajo un escrutinio más intenso, alimentado tanto por documentos liberados mediante la Ley de Libertad de Información como por el empeño de organizaciones civiles. Lo que hasta entonces había permanecido oculto empezaba, poco a poco, a salir a la luz, obligando a reescribir una parte incómoda de la historia de la Guerra Fría. La caída del nombre de Strockhold de las paredes de la biblioteca en Brooks Air Force Base simbolizó que incluso los honores considerados inamovibles podían ser revisados a la luz de nuevas pruebas. El gesto coincidió con un contexto más amplio: la decisión del Congreso de aprobar en 1998 la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis, que obligaba a las agencias federales a abrir archivos hasta entonces ocultos. Bajo ese mandato, un grupo interinstitucional trabajó durante años en la revisión de millones de páginas, desvelando la profundidad de la relación entre antiguos nazis y las estructuras de seguridad norteamericanas. La conclusión fue clara. No se trataba de unas pocas excepciones, sino de una estrategia sostenida que había dado cobijo a figuras directamente vinculadas con crímenes de guerra. Mientras en Estados Unidos se publicaban informes que cuestionaban décadas de justificación oficial, en Europa surgían nuevas revelaciones. En 2008, el Thalidomide Trust en Inglaterra vinculó a Otto Ambros y otros químicos de IG Farben con la tragedia farmacéutica que había dejado miles de niños con malformaciones en los años 50 y 60. Documentos localizados por los investigadores sugerían que la molécula podría tener raíces en las pruebas realizadas en instalaciones como Auschwitz-Monowitz, donde Ambros había supervisado investigaciones relacionadas con gases nerviosos. El hallazgo planteaba una inquietante continuidad. De la explotación de prisioneros en la guerra a la catástrofe sanitaria más grave del siglo XX en tiempos de paz. La sombra de esa herencia alcanzó también a otros nombres. Richard Kuhn, premiado por su trabajo en química, quedó desacreditado cuando se conoció que había solicitado cerebros de prisioneros ejecutados para sus estudios sobre agentes tóxicos. La propia Sociedad de Químicos Alemanes decidió en 2005 retirar su medalla que llevaba su nombre, reconociendo que no podía servir como modelo a alguien comprometido con ese tipo de prácticas. A pesar de los avances, el acceso a la verdad seguía siendo parcial. Muchas solicitudes de información continuaban topándose con negativas o con la excusa de expedientes extraviados. La paradoja era evidente. Se hablaba de transparencia, pero parte de la documentación clave seguía sin aparecer. Incluso casos conocidos, como los viajes autorizados de Ambros a Estados Unidos en los años 60, apenas figuraban en los archivos oficiales desclasificados. La historia seguía incompleta, como si todavía se resistiera a ser contada en toda su extensión. El debate en torno a los reconocimientos que aún llevan nombres de antiguos miembros de la Operación Paperclip refleja hasta qué punto persisten las tensiones entre memoria y pragmatismo. Mientras algunos, como el Dr. Mark Campbell, defendían públicamente la vigencia del premio Strockhold, alegando que las acusaciones provenían de distorsiones difundidas en la red, otros colegas dentro de la misma asociación se preguntaban por qué mantener en el panteón de héroes a alguien señalado por su cercanía con crímenes médicos del Tercer Reich. La discusión no era menor. Se trataba de decidir si la ciencia podía desligarse de la biografía de quienes la practicaban. El caso de Kurt Debus muestra hasta qué punto esas contradicciones se mantuvieron. Antiguo miembro entusiasta de las SS y delator de un compañero ante la Gestapo, su nombre fue otorgado a un prestigioso galardón en Florida décadas después de que su historial hubiera sido desclasificado.
Para algunos directivos, su papel como primer director del Kennedy Space Center era suficiente para justificar el homenaje, sin importar lo que representaba su uniforme durante la guerra. Así, la selección de símbolos y referentes seguía reflejando más una decisión política que un análisis ético. La investigación en archivos militares añadió nuevas capas de incomodidad. Documentos hallados en la Biblioteca Médica de Harvard revelaron una lista de doctores implicados en los llamados Mercy Killings, prácticas de exterminio disfrazadas de experimentación médica. Lo sorprendente era que varios de ellos habían sido contratados abiertamente bajo paperclip, a pesar de que la inteligencia estadounidense conocía su implicación en esos crímenes. El hallazgo confirmaba que las omisiones no fueron casuales, sino parte de una estrategia consciente de ocultamiento. Incluso figuras aparentemente secundarias como Theodore Bensinger lograron construir una imagen pública desligada de su pasado. Recordado en su obituario por inventar el termómetro de oído, su verdadera trayectoria en investigaciones para la Marina permaneció en gran medida clasificada. Frente a ese contraste, voces como la de Gerhard Mashkovsky, superviviente de Auschwitz, recordaban que lo único que perdura es la verdad inscrita en la piel y en la memoria de quienes sobrevivieron. Paperclip fue más que una operación secreta, fue un pacto con la sombra. Los ingenieros y médicos que habían servido a un régimen criminal se transformaron en protagonistas del poder tecnológico de Estados Unidos. Sus logros fueron celebrados mientras su pasado se diluía en expedientes clasificados y biografías reinventadas. La conquista del espacio y el avance militar nacieron de ese silencio calculado. Hoy, al mirar atrás, la pregunta persiste: ¿puede la ciencia desligarse de la ética o todo progreso arrastra consigo la huella de su origen?